apuntes, tu dispositivo, si lo ves desde tu celular y si tomas notas en estas aplicaciones de celulares. Y vamos a ir a la palabra. Hoy empezamos una corta serie que es preparatoria a los 21 días de intimidad con Dios. Yo he venido orando al Señor por esta jornada de cierre de año que hacemos ya hace, yo no sé hace cuántos años, pero Dios nos dio hace muchos años atrás a tener unas jornadas de centrarnos y todos como iglesia buscar al Señor en jornadas de intimidad con Dios. En el año tenemos 3 jornadas de 7 días de intimidad, pero siempre cerramos el año con una jornada de 21 días de intimidad con Dios. ¿Cuántos han participado antes de esas jornadas, cierto? Sabemos cómo funcionan. Ponemos 2 horarios para que tú asistas al horario que más se te facilite, 6:30 de la mañana o 6:30 de la tarde. Igual lo tendremos este año y anótalo desde ya, agéndate por favor. Algunos me han preguntado, pastor, ¿cuándo empiezan? El 28 de noviembre. 28 de noviembre empiezan los 21 días de intimidad con Dios. Agéndate por favor. Y el Señor ponía en mi corazón precisamente que previo a los 21 días tengamos esta corta serie en la que prepare nuestro corazón para lo que Dios quiere hacer en esta jornada de 21 días de intimidad, que podamos ir preparando el corazón para lo que el Señor quiere hacer en medio de nuestras vidas. Y hoy le coloqué un título a esta primera prédica preparatoria de los 21 días de intimidad con Dios y lo titulé Verdaderamente Libres. Y este tema está basado en el verso que tú ves en la parte inferior de la pantalla. Juan 8:36 dice así, que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. La palabra nos habla de salvación, la palabra nos habla de vida eterna en Cristo Jesús, pero la palabra también nos habla de libertad en Cristo. Amén. Y este es uno de los temas más relevantes que todo creyente y discípulo de Jesús, sin importar si eres un jovencito o si ya eres una persona mayor, debemos tener claro y entender el tema de vivir en libertad. ¿Cómo podemos o qué significa ser libres en Jesús y cómo podemos disfrutar de la libertad en Jesús? Porque muchas veces podemos conocer a Jesús y recibir la vida eterna y la salvación en Jesús, pero no vivir en la libertad en Cristo. ¿Me hago entender? Tú y yo podemos caminar, venir a la iglesia, ir a la célula, hacer aún los procesos de la iglesia, pero aún así pueden existir áreas de nuestra vida que no viven la libertad en Cristo. Así que las próximas semanas vamos a centrarnos en caminar precisamente en cómo puedo vivir en libertad en Cristo, para que cuando lleguemos a los 21 días van a enfatizar y van a profundizar en todas las áreas de nuestra vida para llevarnos a esa verdadera libertad. Así que quiero invitarte hoy a ir a un pasaje de la Escritura en el que Jesús habla esto. Juan capítulo 8, versículos 31 al 36. Juan 8, 31 al 36. Jesús está hablando a aquellos que creían en Él. Y les dice lo siguiente: Jesús le dijo a la gente que creyó en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Y aquí viene la explicación de Jesús. Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. 3 cosas sencillas a considerar. En este pasaje Jesús está hablando a gente que creía en Él, ¿verdad? O sea, a creyentes, personas que creían en Él. Y Jesús les está diciendo que al conocer la verdad de Dios los va a hacer libres. Tenemos una necesidad de libertad. Ahora ellos dicen, bueno, nosotros nunca hemos sido esclavos porque somos descendientes de Abraham. Pero el Señor establece aquí 2 verdades muy importantes en este pasaje, respondiendo este tema con ellos, hablando de la libertad. Establece 2 verdades que toda persona que sigue a Jesús tiene que tener clara. La primera es, y ahí las ves en pantalla, esas 2 verdades son: una, que todos somos esclavos del pecado. Él les está diciendo, no importa que tú seas descendiente de Abraham, tú también naciste con una naturaleza humana que es lo que se conoce tradicionalmente como el pecado original.
¿verdad? Y esto lo hemos explicado en algunas ocasiones y para decirlo de manera sencilla, todos nosotros y el ser humano no es pecador porque haga pecados, sino hace pecados porque es pecador. Voy a ilustrártelo con la naturaleza. El, la mata de limones no es mata de limones porque produce limones, ¿cierto? Sino que produce limones porque su naturaleza es ser una mata de limón, un limonar. ¿Sí me hago entender? O sea, está en la naturaleza. Nosotros somos iguales. No, nosotros no somos pecadores porque digamos mentiras. Decimos mentiras porque somos pecadores. O sea, se nos facilita siempre más decir mentiras que decir verdad. Se nos facilita más la pereza que trabajar, ¿cierto? Se nos facilita más de pronto ver cosas que no convienen que hacer las cosas bien. Esa es parte de nuestra naturaleza y somos esclavos de ella. Todos nosotros, sin excepción, sin importar la nación donde tú nazcas, nazcas en la China, en Corea, en África, en Latinoamérica, somos todos nosotros esclavos del pecado y necesitamos libertad. Y por eso necesitamos a Jesús. Otra manera de ilustrarlo para que sea ahora un poquito más claro es que cuando tú ves un niño pequeño que no tiene idea del tema de pecado, de hecho la nueva generación esta palabra pecado no le es muy familiar porque pues sencillamente hoy día, sobre todo la nueva generación en medio de toda esta nueva onda, ideologías que se mueven, es que bueno, según lo que sientas está bien, si tú te sientes bien, está bien que lo hagas, ¿cierto? Si te sientes bien y nadie puede decirte que está mal porque tú te sientes así y hay libertad y el libre desarrollo de la personalidad y todo el rollo que ahora nos dicen. Pero realmente nuestra naturaleza humana tiende a cosas negativas. Y te pongo el ejemplo de nuevo, un niño pequeñito que lo ves haciendo la pataleta en el centro comercial porque no le dieron lo que quería. ¿Has visto esa escena, cierto? El niño ahí revolcándose en el piso, llorando y los papás avergonzados porque miran al niño, miran a la gente y además que todos somos así. A ver qué va a hacer. Si le pega, le caemos, uy, ¿cómo lo va a maltratar? Y si no le dice nada, uy, ¿cómo lo malcría? ¿Cierto? Y entonces, así somos, pero cuando el niño está en la pataleta, que es una expresión de rebelión, el niño no sabe que eso está mal, pero lo hace. ¿Por qué lo hace? Porque está en su naturaleza, ¿verdad? El niño no está diciendo, ay, voy a pecar, voy a rebelarme y voy a hacerle este show a mis papás. No, el niño expresa esa rebelión porque está en su naturaleza, es pecador. Es como cuando el niño no presta el juguete y es egoísta. Y tiene 2 años de edad el niño y no quiere prestar el juguete, pero ¿quién le enseñó al niño a ser egoísta? Nadie le enseñó, nadie le enseñó. Está en su ADN, ¿verdad? Lo expresa de esa manera. Y eso a medida que crecemos, obviamente crece con nosotros. Y entonces vivimos vidas esclavas a eso. Vivimos esclavos a ese ADN de esa naturaleza pecaminosa que nos lleva a lo malo, a la mentira, fácilmente caemos atrapados en vicios y toda una cantidad de cosas, ¿verdad? Pero esa es la primera verdad. Todos somos esclavos del pecado porque nacemos con eso. Pero la segunda verdad que Jesús menciona allí, cuando dice que si conocen al Hijo, el Hijo los hace libres, verdaderamente libres, Él está diciendo entonces la otra verdad que tenemos que recordar. Solo en Jesús encontramos libertad. Solo en Jesús, no hay nadie más en quien tú y yo podamos encontrar libertad. La solución para las naciones, las crisis de las naciones, no está en las políticas, está en el corazón, en Jesús, en el corazón del ser humano, ¿verdad? Porque si un presidente, cualquiera fuera el presidente de nuestra nación o el presidente de cualquier otra nación o las Naciones Unidas sacaran una ley que dijeran a partir de ahora prohibimos que maten, pues bueno, ahí lo dice la ley, ¿no? Pues la ley también dice que prohibido pasar el semáforo en rojo, pero lo seguimos haciendo, ¿cierto? Porque eso como una ley externa, pero el problema es por dentro, ¿cierto? Y hoy día vemos, de verdad que yo veo a los gobernantes, el mundo está en crisis, en todas partes hay revueltas, en todas partes aumentan violaciones, aumentan maltrato, en todo el mundo aumenta la maldad. Y uno ve las Naciones Unidas, sacan aquí la resolución y se reúnen las naciones y se reúnen los del G20 y se reúnen los alcaldes y se reúnen, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Y el tema como que no lo pueden arreglar, porque el tema está en el corazón del ser humano. El tema está en el corazón del ser humano.
Por eso la solución es Jesús. Él dijo, si yo entro al corazón, realmente te puedo hacer libre, porque Él es la única respuesta a ese problema que todos tenemos de esclavitud. Y esa esclavitud es la que hace que nosotros hagamos las cosas que no queremos, pero terminamos haciéndolas por nuestra naturaleza humana. Todos tenemos eso, ¿verdad? Pero déjame decirte algo más. Cuando pensamos en la libertad que Cristo nos ofrece, es un cambio de amo. Y te lo voy a explicar rápidamente. Un cambio de amo. Sin Jesús tenemos un amo que se llama el pecado. Llámalo el diablo, la oscuridad. Es un amo malo, muy malo. Porque aparentemente nos seduce, parece bonito, ¿verdad? Nos sentimos bien, es algo agradable, pero nos esclaviza. Y entonces la persona cae en la trampa de esos deseos y de una vida llena de ataduras, donde en vez de ser bendecido es aplastado, ¿cierto? Es un mal amo y nos tiene allí esclavos y queremos liberarnos, pero no podemos, y nos acostumbramos a vivir así. Pero cuando conocemos a Jesús, somos trasladados y entonces somos sacados de ahí y ahora somos comprados en la cruz y pertenecemos a Cristo. Entonces somos de Cristo. Y hay una palabra en el griego del Nuevo Testamento, en el idioma que se escribió el Nuevo Testamento, que fue primordialmente en griego, una palabra llamada doulos. Y esa palabra doulos significa, la usa el Nuevo Testamento unas 124 veces, hablando de que ahora pertenecemos a Cristo. Ahora somos de Cristo. Y cuando habla de eso, en esas 124 veces que usa la palabra doulos, hablando de que somos de Cristo, se está refiriendo a alguien. Esa palabra era usada para significar que alguien que pertenece a otro. Entonces, ¿por qué lo aclaro? Porque algunos pensamos, bueno, ahora yo conocí a Jesús, entonces como sí, Jesús me llamó y como que me contrató y por eso le sirvo porque Jesús me contrató. No, Él no nos contrató. Él pagó el precio por nuestra libertad y ahora pertenecemos a Jesús, le pertenecemos a Él. Salimos de un amo malo que nos destruye la vida a pasar a un amo diferente que es el Señor. Y debemos ser esclavos del Señor, ¿verdad? Esclavos, o sea, vivimos para servirle, pero no es una esclavitud que nos limita, ni es una esclavitud que nos aplasta, ni es una esclavitud que daña nuestras vidas, sino es una esclavitud voluntaria. Yo sigo a Jesús porque lo amo, y seguirlo y vivir para Él y pertenecer a Él me levanta, me sana, me restaura, hace de mi vida algo nuevo. Amén. Por eso necesitamos nosotros anhelar vivir esa libertad. Porque ese nuevo dueño es un dueño lleno de amor, de misericordia, donde encontramos vida, paz, esperanza, transformación. Esa es la vida en Jesús. Y debemos tener claro entonces que Dios quiere que pertenezcamos a Cristo. La libertad. Cuando Él dice, conocen al Hijo, el Hijo los hará verdaderamente libres, está diciendo es que yo los compro a su antiguo amo para ser ahora su Señor y para darles libertad. ¿Cierto? Ahora me pertenecen a mí. Y esto es importante si lleguemos de entender la libertad en Cristo. No significa que somos libres para hacer lo que se nos da la gana. Significa que somos libres para vivir de acuerdo al diseño que Dios originalmente creó en nosotros, y tenemos un Señor. Pero es diferente al Señor anterior. Es un Señor que nos ama, que nos levanta, que nos cuida, que nos restaura. Y creo que estas dos verdades es importante que las tengamos en cuenta cuando tú te enfrentas a todavía áreas de tu vida, porque esto es un proceso. Esto es un proceso. Somos salvos de manera instantánea, pero la santificación es un proceso. O sea, el día que tú aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, automáticamente ese día tus pecados fueron perdonados y recibiste el tiquete al cielo. Y la Biblia dice en el libro de Romanos, nada nos puede separar del amor de Cristo. O sea, el tiquete al cielo ya lo tienes. No lo pagaste, te lo regalaron. Cristo pagó el precio. Amén. Así que toda la gloria es para el Señor. Y debemos tener esa tranquilidad de que hay un lugar para ti en el cielo. Pero en el proceso, mientras vamos al cielo, Dios va formando en tu vida la imagen de Cristo. Se trata que aquí en la tierra tú y yo reflejemos a Jesús y vivamos. Yo lo decía anoche en la prédica, este mismo tema, lo recuerdo ahora.
decía, es que Dios quiere que empieces a vivir la vida de Cristo en tu vida a través de esa libertad para que empieces a vivir el cielo aquí mientras lo vives plenamente allá en el cielo. Si me hago entender, que podamos vivir un pedazo de cielo, vivamos la vida en Cristo realmente aquí en libertad. Necesitamos vivir en libertad. Necesitamos entender, listo, ya soy salvo. Así que ese problema ya fue solucionado. Ahora, la otra situación es, estoy siendo santificado. Dios está haciendo algo en mí y quiero vivir en libertad. No quiero vivir amarrado a todo eso que vivía antes, vicios, maneras de pensar, una vida difícil, agarrado con todo el mundo, un carácter complicado. ¿Quién quiere vivir así? Nadie, ¿verdad? Queremos vivir diferente. Entonces, viene otro aspecto que la Biblia nos habla sobre esa libertad y lo menciona en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 habla mucho de la libertad en Cristo y escribe esto: no volvamos atrás. El día que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, repito, somos salvos y somos colocados bajo un nuevo dueño, somos colocados en el reino de Dios. Eso es la vida cristiana. No es un rito, no es una religión, es ser trasladado de un reino a otro. Y entonces estando allí, la advertencia del apóstol Pablo es: una vez libre, no quieras devolverte a la esclavitud. Una vez libre, no quieras devolverte a la esclavitud. Y eso pasó en el Antiguo Testamento. Déjame recordarte, el Señor liberó al pueblo de Israel de Egipto. Has leído la historia en Éxodo, ¿cierto? Y ahí la Biblia nos dice un poquito cómo vivían los egipcios, los hebreos en Egipto. ¿Cómo vivían? Mal, eran esclavos. Les daban a comer ahí mala comida. Bueno, al principio no les fue mal. De hecho, en el tiempo con Dios estamos leyendo, hoy leíamos, y parece una telenovela, ¿sí? ¿Sí te ha parecido? Quienes leemos el tiempo con Dios, estamos leyendo ahí y como a pedacitos. Yo ya quiero que José se descubra ante sus hermanos y llevo como 4 días esperando llegar a ese momento que nos leemos el tiempo y nada que se descubre todavía. Hoy, esta mañana que orábamos y leíamos nuestro tiempo con Dios, con mi esposa, todavía él ahí aguantaba el llanto y se metía a su cuarto a llorar para no rebelarse ante sus hermanos, y yo ya quiero que él diga: mire, yo soy José, desgraciados, ustedes me metieron en la esclavitud. Pero eso no va a pasar. Pero bueno, ya yo creo, y de hecho ya he hecho una adelantadita, miré la página de mañana y todavía no se descubre. Así que vamos a estar, yo creo que toda la semana en el tema. Pero bueno, el tema es que al principio bien, porque ellos llegaron a Egipto como la familia del segundo más poderoso de Egipto, José. Su papá y sus hermanos llegaron, pero la historia va cambiando con los años, muere ese faraón y luego caen en esclavitud y la vida como esclavos fue miserable de los hebreos, ¿verdad? Y al final, aún cuando venía el tema, les pusieron a construir las pirámides, las ciudades, todo eso. Y después de eso, para hacer la historia corta, cuando Dios los libera y van rumbo a la tierra prometida, estos querían volver a la esclavitud, ¿se acuerdan? Decían: mejor, no sé, era devolvernos a Egipto. Y uno dice: pero qué brutos, ¿cómo quieren devolverse? Pero se parecen a nosotros, nosotros somos iguales. Conocemos al Señor. Alguien dice: ¿cómo, pastor? Brutos, digamos, hebreos. Sí, nos parecemos, queremos devolvernos a una vida de la cual el Señor ya te hizo libre, ¿cierto? Pero ¿por qué queremos devolvernos? Volvemos al tema de nuestra naturaleza, que olvidamos fácilmente. Y aquí el apóstol dice lo mismo en Gálatas capítulo 5:1, mira lo que dice: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado, ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Está diciendo: por favor, Cristo los liberó, permanezcan libres, no se devuelvan. Permanezcan libres, no se devuelvan. El día que tú aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, empezó una nueva vida en ti. Y Dios quiere que vayas en un avance progresivo, todos los días más parecido a Cristo, todos los días una vida nueva, ir dejándolo de atrás. Pero muchas veces queremos seguir a Jesús, pero no queremos soltar nuestra vida anterior. Y ahí es donde está la esclavitud. Y dice la Biblia: por favor, no se devuelvan, no vuelvan atrás. Días atrás yo hablaba de las vendas de Lázaro. Recuerda una prédica que dimos y hablábamos de las vendas de Lázaro, ¿cierto? Que el Señor le dio vida en la tumba, le dijo: Lázaro, vive, ven.
Y Lázaro resucitó, y eso es un milagro increíble. Llevaba 4 días muerto. Era un cadáver, pero recadáver. Ya no había nada que hacer. Solo Dios puede hacer algo así, ¿no? Que vuelva a latir, que vuelva la sangre a las venas, ¿cierto? Porque sí, miren, le comparto esto brevemente. Yo estaba con mi papi el día que partió al cielo. Y yo vi el proceso de su partida. Y una cosa que quedó en mi corazón, el ver ese proceso, es cómo es tan evidente que se va la vida del cuerpo, porque automáticamente empieza una serie de cambios. Fue cuestión de segundos, la expresión de su rostro, el color de su piel, la temperatura, todo. De hecho, la médica estaba al lado mío, ahí lo auscultó, me dijo, sí, su papi se está yendo. Puedo darle un beso en la frente, darle gracias de nuevo, decirle, papi, ve tranquilo, nos vemos en el cielo. Pero no olvido cómo de manera tan rápida su cuerpo terrenal empezó a experimentar cambios tan rápido al irse la vida. Imagínate, Lázaro tenía 4 días, pero el Señor le da vida y Lázaro sale completamente vivo, vivo, pero lleno de vendas. ¿Se acuerdan que predicamos eso? Y salió tal vez saltando de la tumba porque estaba... Y Jesús dice unas palabras, quítenle las vendas y déjenlo ir. Entonces, hablábamos de eso. Jesús vino, le dio vida, pero necesita libertad para poder vivir la vida abundante, porque sería terrible la vida de Lázaro vivo, pero todo el resto de su vida, que no sabemos cuántos años más vivió, pero vivió más años después de esa resurrección, pero te lo imaginas todo el tiempo ahí con vendas el resto de sus años, ahí para darle la comida, ahí ábrela, quítale la venda y dele la sopa, y Lázaro, que apúrele que vamos para allí tal cosa, y Lázaro, espérenme que, no, una vida miserable, decir, no, tenían que quitarle las vendas. Lo mismo pasa con muchos de nosotros, aceptamos a Jesús, recibimos la vida en Jesús, pero seguimos llenos de vendas, y Dios dice, necesitas libertad, ¿cierto? Necesitas vivir libre. ¿Libre de qué? De traumas, dolores, amargura, hábitos, naturaleza, de lo que produce esa naturaleza pecaminosa. Y es lo que la Biblia llama vida abundante. La Biblia llama vida abundante. No quitarnos las vendas es vivir una vida de esclavitud. Vivir una vida de esclavitud. Y lo que Dios quiere hacer, y es, mire, esto es algo que Dios ha estado colocando en estos días en mi corazón, orando por los 21 días, y es que creo que los 21 días serán la oportunidad de que dejemos entrar al Señor a muchas áreas de nuestras vidas donde hay vendas, y que sea una oportunidad que el Señor quite esas vendas para que vivamos una vida abundante en el 2023. Amén. Va a ser un tiempo lindo los 21 días. Desde ya te animo a que los tengas presente, de que te agendes, que no te los pierdas, porque creo que va a ser un tiempo donde Dios va a quitar vendas, nos va a llevar a disfrutar de la vida abundante. Por eso creo que la Biblia habla de vida abundante, porque muchos creyentes tenemos salvación, pero no tenemos vida abundante en Cristo, si me voy a entender. Tenemos salvación, Él nos salvó, perdonó nuestros pecados, pero nuestra vida aquí no expresa esa vida que hemos recibido en Cristo, y tiene que expresarla. Tenemos que vivir una vida abundante. Esa es tal vez la mayor razón por la que nos critican a los cristianos, porque nos ven religiosos, porque nos ven ir a la iglesia el domingo, ¿cierto? Pero nuestras vidas no expresan la vida realmente que hemos recibido en Cristo Jesús, y por eso nos critican, ¿sí o no? Nos critican. Y entonces necesitamos nosotros entender, miren, la buena noticia es que esa libertad está para ti, ya fue pagada, ya la alcanzó el Señor para ti. Pero Dios nos muestra una ruta, y durante esta pequeña serie hasta llegar a los 21 días, que es preparatoria de ellos, quiero que caminemos un poco en esa ruta que Dios nos muestra para disfrutar la libertad. ¿Qué ruta nos muestra Dios para que disfrutemos la libertad? Bueno, tenemos ya la obra de la cruz que nos da salvación, pero en la misma cruz empezamos a encontrar toda una serie de herramientas que Dios nos da para esa libertad. Y en esta parte del mensaje, al ir hacia el final del mensaje, quiero dejar en tu corazón la primera herramienta de la ruta que Dios nos da para disfrutar la libertad. ¿Cómo puedo yo empezar? Listo, Señor, soy salvo, voy al cielo. Pero Señor, aquí todavía tengo una cantidad de chicharrones. ¿Cómo puedo vivir
el cielo aquí. Ese es el plan de Dios, yo estoy seguro de eso. Que vivamos el cielo aquí en la tierra, a través de la vida de Jesús en nosotros, a través de la libertad en Cristo Jesús. Y en Gálatas 5, que ya lo empezamos a mencionar, en el versículo 16 al 18, nos da la primera herramienta que yo quiero que tú te lleves hoy, porque ahora en unos minutos vamos a tomar la cena del Señor. Y es un lindo momento para que tomemos la cena con este tema que el Señor nos está hablando hoy. Dice Gálatas 5, 16 al 18. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Lo primero que Dios nos ha dejado, querida iglesia, para que vivamos en esa libertad es su Espíritu. El Espíritu Santo es el fundamento y la clave primaria para que tú empieces a vivir la libertad en Cristo Jesús. Porque ya dijimos que tenemos una naturaleza pecadora. ¿Se acuerdan cuando puse el ejemplo del niño allí en el berrinche, ahí en el centro comercial y todo? La naturaleza pecaminosa está ahí. Pero ¿cómo podemos nosotros vencerla? A través del Espíritu Santo. Por eso mira lo que dice el verso 16, la primera parte del verso que acabo de leer, dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Y es la pregunta que yo te quiero hacer hoy, esta mañana, y que yo me hago todos los días. ¿Hoy me guía el Espíritu Santo? ¿Hoy guía mis pasos el Espíritu Santo? ¿Vives tú cada día dejándote guiar por el Espíritu Santo? ¿O todavía estás dejándote guiar por tu naturaleza pecaminosa? Porque eso es lo que nos mantiene en esclavitud. Cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestra naturaleza pecaminosa y no por el Espíritu Santo. Por eso dice el verso que estamos leyendo que son fuerzas que luchan entre sí y ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Todos tenemos buenas intenciones. Yo quiero serle fiel a mi esposa. Yo no quiero decir mentiras, yo no quiero volver a caer en la masturbación, yo no quiero volver a caer en la pornografía, y tenemos buenas intenciones, todos tenemos buenas intenciones, pero luego nos frustramos. Porque sabes, las buenas intenciones es hacer las cosas en nuestras fuerzas. Esto yo lo he dicho muchas veces. Es como llegar tú a la iglesia cargado con cosas que hiciste esta semana y que tú sabes que no agradan a Dios, que no hacen parte de lo que tú eres, pero lo hiciste. Esta semana tal vez viste pornografía, esta semana tal vez mentiste, esta semana tal vez heriste a alguien con tus palabras, maltrataste a alguien, y tal vez hoy llegas aquí a la iglesia y mientras está la alabanza o en fin, oras y dices: Señor, perdóname, y eres sincero en eso. Eres sincero en el sentir y dices: Señor, estuvo mal, Dios, yo no quiero volver a hacerlo. Y aprietas el puño y aquí frunces el ceño y dices: Señor, no más, hoy la última vez, te lo juro, Chuchito, mira, Señor, pero de verdad no lo voy a volver a hacer. Y sientes sinceridad. Digamos que sientes que sí, no lo vuelvo, y sales. Y sales de la reunión y mañana es lunes festivo y martes, miércoles, y llegó el jueves y volviste a hacer lo mismo. Volviste a lo mismo. Entonces el próximo domingo vas a venir otra vez. Señor, sí, la embarré, perdóname, Señor. Errar es humano, pero perdonar es divino, Señor. Señor, mira, esta es la última vez. Y vivimos ¿te ha pasado? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Y viene uno en un círculo vicioso, ¿verdad? ¿Y sabes cuál es el error de eso? Tienes una buena intención, pero el gran problema es que lo estás tratando de hacer en tus fuerzas. Y en tus fuerzas nunca podrás vivir la vida cristiana, nunca. Te vuelves religioso y te frustras y te amargas. Y sabes, por eso hay muchas personas que después de un tiempo dicen: yo no vuelvo a eso. No, eso termina es una frustradera porque uno se pone a leer la Biblia y la Biblia le dice que esto y yo no puedo vivir así. Entonces, eso no es para mí, dicen muchos. Pero el problema es que lo has tratado de hacer en tus fuerzas
y nunca puedes en tus fuerzas. Pero hay una buena noticia hoy para ti. El Señor nos ha dado al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo necesitamos para que Él tome su lugar en nuestra vida. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Miren, lo voy a resumir así. El Espíritu Santo lo que hace es producir la vida de Cristo en mí, porque yo no la puedo producir. La meta de ser cristiano es que tú y yo seamos un Cristo pequeño, o sea, que nos parezcamos a Cristo, que tú vivas como Cristo, que yo viva como Cristo, que seamos, que al caminar en nuestra vida diaria la gente vea algo diferente, pero eso yo no lo puedo producir, eso lo produce es el Espíritu Santo a través de mí, si yo dejo que el Espíritu Santo tome su lugar. Entonces, ¿qué dice el verso? Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. ¿Verdad? Es necesario que el Espíritu Santo tome su lugar en nosotros. Yo te tengo una buena noticia y te lo digo rápido. Todos los que son hijos de Dios recibimos al Espíritu de Dios. Todos los que somos hijos recibimos al Espíritu Santo. Si tú tienes al Espíritu Santo, entonces tienes que tener la certeza de que eres hijo de Dios. Porque alguien que no sea hijo de Dios no puede recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es solo para los hijos. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Entonces tienes al Espíritu Santo. Así te ha sido dado. El Espíritu Santo está en ti. Mira, Jesús lo dijo en Juan 7, 37 al 39. Lo dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en Él. ¿Cuántos han creído en Jesús? Entonces tú has recibido el Espíritu Santo. Pero pastor, ¿y entonces dónde está? Pues esa es la pregunta que tú debes responder. El Espíritu Santo está en ti, pero no lo dejas gobernar. ¿Sí me va a entender? O sea, el Espíritu Santo está en ti, pero no lo dejas obrar. Está en ti, pero cuando el Espíritu Santo te va a guiar, tú eres... Espíritu Santo, déjame que yo sé cómo hacer las cosas. Yo sé cómo manejo mi plata. Yo sé cómo manejo mi sexualidad. Yo sé cómo manejo mi vida sentimental. Ya, Espíritu Santo, deje que cuando lo necesite yo lo llamo. Y vivimos esclavos. Y ya lo vas a ver en un momento por la Biblia. Pero el Espíritu Santo es una promesa de Dios. Y si hay algo que hace Dios es cumplir la promesa. Si hay algo que nos va a ayudar a vivir en libertad, porque los próximos 21 días que vienen, a partir del 28 de noviembre, va a ser una oportunidad para que entremos a un tiempo de liberación. De que las áreas de nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida puedan ser tocadas por el Espíritu Santo y haya libertad en nosotros y podamos vivir la vida cristiana a otro nivel, no como una vida religiosa ahí arrastrando los pies, ¿verdad? Y muchos llegamos el domingo a la iglesia porque se nos acabó la gasolina del domingo anterior, ¿cierto? Y llegamos ahí arrastrando a ver que Dios me llene el tanque otra vez, y así no se vive la vida cristiana. No se vive tú tratando en tus fuerzas de hacerlo, sino es dejando que el Espíritu Santo gobierne tu vida. Es una promesa de Dios. Efesios 1, versos 13 y 14 dice: y ahora ustedes los gentiles, aclaro para quienes dicen, pero los gentiles ¿quiénes son? Los gentiles son los que no son judíos, o sea, nosotros somos gentiles. No los confundas con los gentiles. Los gentiles son los que son, sí, siga, siéntese por favor, qué amable, qué gentil. No es esa gentileza. Gentil en la Biblia es los que no son judíos, ¿cierto? Entonces nosotros somos gentiles, o sea, nos habla a nosotros, porque sobre todo el ministerio del apóstol Pablo fue a los no judíos. Y les dice: y ahora ustedes los gentiles, o sea los no judíos, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, escuche, esto es bien lindo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. O sea que Dios nos dio al Espíritu Santo con dos funciones. Miren, lo digo rápido. Según esta palabra de Efesios 1, el Espíritu Santo nos es dado como una promesa, ¿cierto? Como una promesa. ¿Qué promesa? No los dejaré solos. Jesús le dijo a sus discípulos: no los dejaré solos. Si tú eres de los que dicen: es que para Pedro y para Juan fue fácil porque pues, tenían a Jesús ahí, pero a mí me toca solo, pues te digo: no, estás mal.
Jesús le dijo a sus discípulos, me voy, pero les dejaré a alguien que va a tomar mi lugar, que es el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo camina contigo también. Dios no te dejó solo, esa es la promesa. El Espíritu Santo prometió darnos, Dios prometió darnos a su Espíritu Santo, ¿verdad? Para caminar con nosotros. No estás solo en la vida cristiana, en tu vida diaria. Tú tienes al Espíritu Santo en ti. No estás solo. Amén. Más bien lo que pasa es que lo ignoramos. Sí, amén, dale un buen aplauso al Señor. El Espíritu Santo está en ti. Pero hay otra buena noticia, mira, y dice, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo. Entonces, además de la promesa, Él lo había prometido, no nos dejó solos, pero el Espíritu Santo también es nuestro sello de identidad como hijos de Dios. Porque solo los hijos tienen al Espíritu Santo, ¿verdad? Así que el Espíritu Santo es el sello donde Dios mira al mundo y conoce quiénes son suyos. Ah, él es mi hijo, ella es mi hija. ¿Por qué? Porque tiene el sello del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está en ellos, ¿cierto? Eso es. Así como perdón el ejemplo, puede sonar brusco, pero cuando hay dos ganaderos que tienen fincas cercanas y se le pasó una vaca al otro lado y como todas las vacas son iguales, mugen igual, tienen los mismos cachos, las mismas cuatro patas, ¿cómo saber que esa era su vaca y no la mía? ¿Cómo saberlo? Pues vamos a ver qué le hacen los ganaderos. Los marcan, ¿verdad? Los marcan ahí. No le enseñan a la vaca cómo se llama, quién es su dueño, repita, si se pierde, no pueden hablar, ¿verdad? Pero ¿cómo saber? Le ponen una marca, ¿cierto? Ahí en el cuadril. Y todos ya cuando pasan los años, así la vaca esté viejita, ahí la marca permanece porque ahí no le vuelve a crecer pelo en ese lado del cuadril, ¿cierto? Ahí al lado ahí le queda la marca y toda la vida la va a tener. Y ya se sabe, cuando vean la marca, es que esta vaca pertenece a fulano de tal. No los estoy tratando de vacas. Si alguno está dice, pero ese pastor, ¿qué? Pues las vacas, pero sagradas. ¿Verdad? Somos ovejas. Somos ovejas marcadas por el Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo es más, yo no sé si tú sabías eso, pero hasta el diablo reconoce quienes tienen al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en ti te trae seguridad de salvación. Es la herencia. Mira que dice, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios que nos dará la herencia que nos prometió. Y tengo que decir esto rápidamente. El Espíritu Santo no solamente es tu compañero porque es la promesa, estaré con ustedes, no los dejaré solos. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello que marca que eres de la familia de Dios. Es tu cédula de ciudadanía, es tu identidad. El Espíritu Santo es el sello de que tú eres hijo de Dios. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo, según este pasaje, también el Espíritu Santo es como el adelanto de la promesa también. O sea, ¿cómo sé que lo del cielo es verdad? ¿Cómo sé que un día voy a ir al cielo y voy a tener una casa allá en el cielo y que voy a caminar por las calles de oro y mar de cristal? ¿Cómo lo sé? A ver, Dios, ¿cómo me aseguras esto? Y Dios dijo, no te preocupes, te voy a dar un adelanto de la promesa, te doy al Espíritu Santo. El Espíritu Santo son las arras. Cuando tú haces un negocio, la persona te pregunta, bueno, ¿cómo hago para saber que usted no se me va a patraciar en el negocio? Entonces, tome estas arras, una platica que le adelantan, que le da a usted confianza y usted dice, bueno, ya aquí me soltó algo, hay algo que es valioso, entonces no se va a echar de para atrás, ¿cierto? Lo mismo es Dios. ¿Cómo sé que el cielo es real? ¿Cómo sé que Él sí va a volver? Porque Él dijo que iba a volver y han pasado 2021 años y nada que vuelva. ¿Cómo sé que va a volver? Él dijo, te doy un adelanto, te doy al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que mientras llegas al cielo completamente empieces a degustar el cielo aquí en la tierra a través del Espíritu Santo en ti, porque podemos empezar a vivir la vida celestial a través del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Por eso dice, es la garantía, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, que nos dará la herencia que nos prometió. El cielo es nuestro, Él lo pagó en la cruz. ¿Y cómo sé que va a cumplir su promesa? Porque me dio el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me empieza a ayudar a vivir el cielo desde aquí. Amén. Entonces vuelvo al texto, Gálatas 5. ¿Cuál es la clave para el primer paso en libertad? Gálatas 5:16, primer paso a la libertad plena. ¿Cuál es?
Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Dejen que el Espíritu Santo los guíe. El Espíritu Santo está en ti. Ahora, pues déjate guiar por el Espíritu. ¿Y cómo hago, pastor, para dejarme guiar por el Espíritu? Necesito disponer el corazón. Tienes que creerle. En primer lugar, tienes que creer que está contigo. O sea, no es cuestión de que sientes. La gente siempre me dice, pero no lo siento. Dios nunca dijo que sientas, Dios dijo que creas. Después de que creas, tú vas a poder sentir. Tal vez es un proceso para llegar a sentir, pero lo primero es creer. Y tienes que creer, y alguien aquí, muchos aquí, tenemos hoy que creer que el Espíritu Santo está en ti. Ahora necesitas dejarlo obrar, necesitas dejarte guiar, necesitas preguntarte. Miren, muchos han experimentado sin darse cuenta la obra del Espíritu Santo en sus vidas. En aquel momento, en aquellos momentos, algún momento particular en tu vida donde tuviste un sentir, no tomes por ese lado. No hagas tal cosa. Algo como que te frenó. Y luego te diste cuenta, wow, ¿qué tal si yo hago eso? No, hubiera terminado. ¿Quién? ¿De dónde vino eso? El Espíritu Santo. Tú puedes preguntarle, Espíritu Santo, ¿qué opinas? ¿Qué opinas, Espíritu Santo? A mí me pasó hace un tiempo atrás, yo tuve un microsueño y me estrellé. Pero antes del microsueño el Espíritu Santo me dijo que parara y descansara un poquito y no le hice caso. No le hice caso. Yo, como nos pasa a todos, no, yo puedo, no, yo manejo, nunca me había estrellado, no, yo puedo, y no le dije ni a mi esposo, yo iba con mi papá, mi mamá, iba con Caro, y yo tenía sueño, no les dije. De hecho, ellos me preguntaban, ¿vas bien? Yo, sí, voy bien. Pero el microsueño, quienes lo han experimentado, o sea, tú te duermes y no te das cuenta, ¿cierto? De hecho, mi papá venía hablándome y yo venía con los ojos abiertos. Lo único que yo recuerdo es ver a mi papá lanzarse hacia mi lado, como a enderezar el timón, y me fui contra una montaña, ¿verdad? Gracias a Dios cogí hacia la montaña y no hacia el otro carril, que podían venir más carros y un accidente peor. Pero siempre recuerdo que el Espíritu Santo me dijo, Leo, para, o dile a Caro que maneje o algo, y yo no quise, por orgullo. No, yo puedo, ¿verdad? Y mira el lío en que me metí. Y creo que era el Espíritu Santo el que me hacía sentir eso, y no le presté atención. ¿Cuántas veces en tu vida el Espíritu Santo no te ha dicho, esa mona es linda y todo, pero no? Pero Señor, yo la convierto. Y el Espíritu Santo te dice, no. Pero no le hacemos caso. Ese negocio no te metas por ahí. No. Hemos tenido experiencia en eso, por no hacerle caso al Espíritu Santo. Y te metes en lío. Pero cuando le haces caso al Espíritu Santo, ves la bendición. Amén. Déjense guiar, dejen que el Espíritu Santo les guíe. Porque solo hay dos maneras de vivir. Y quedan estos dos versos para ir a la cena rápidamente. Miren, solo los voy a leer porque tú decides hoy si vas a dejarte guiar por el Espíritu Santo o por tu propia naturaleza. Pero si te dejas guiar por tu propia naturaleza, así vas a vivir. Gálatas 5, 19, 20, solo lo leo. Mira cómo vas a vivir si te dejas guiar por tu propia naturaleza. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Así vivimos cuando nos dejamos llevar por nuestra naturaleza, esclavos. Inmoralidad sexual, pleitos, amarguras, falta de perdón, todo lo que estamos leyendo allí. Pero luego dice Gálatas 5:22, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio o dominio propio. Ese es el fruto. Ahora, hay dos caminos. ¿Cómo quieres vivir tu vida? Aunque vengas a la iglesia, ¿cómo quieres vivir tu vida? ¿Guiado por tus propios deseos, por tu propia naturaleza? Pues vivirás enchicharronada en todo esto: inmoralidad, pleitos, pereza, una vida frustrada. O decides decirle, Espíritu Santo, mete tu mano, guía mi vida y dame la vida de Cristo en mí. ¿Y cómo vivirás? Con amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cómo quieres vivir? ¿Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos gobierne o vamos a querer seguir nosotros guiados por nuestra propia naturaleza? Cierra tus ojos ahí un instante y yo quiero animarte hoy a que podamos disponer el corazón y disponer hoy nuestras vidas al terminar esta mañana y antes de tomar la cena, ¿verdad? Y voy a pedir a los sugieres y servidores se preparen con la cena, ¿verdad? Que la tengamos ya preparada y lista. Pero ahí, mientras estás ahí en tu lugar, cierra tus ojos y escucha lo que Dios nos ha dicho hoy. Tal vez hoy reconoces que has vivido esclavitud. Tal vez hoy reconoces que hay áreas de tu vida que son esclavas y auténticamente quieres soltarlas y dices: Señor, yo no quiero vivir así, pero lo has intentado en tus fuerzas. En tus fuerzas has intentado vivir la vida cristiana. Pero hoy hay una buena noticia. Ser verdaderamente libres es permitir que el Espíritu Santo tome el gobierno de tu vida. ¿Qué tal si empezamos a prepararnos para lo que Dios quiere hacer los próximos 21 días? Y tú determinas hoy en tu corazón dejar que Él gobierne. Y el primer paso es reconocer que no lo has dejado obrar en tu vida y reconocer tu pecado. Así que ahí con tus ojos cerrados, tal vez habla con Él, porque el Espíritu Santo está en ti. Ya lo aprendimos hoy, lo recordamos hoy. Eres hijo, el Espíritu está en ti. Dile: Señor, perdóname. Me arrepiento de querer llevar mi vida según mi propio parecer. Te pido perdón. Te pido me limpies. No quiero vivir más así, dile. Me arrepiento de mis pecados. Hoy renuncio a ellos. Y yo quiero, Espíritu Santo, que gobiernes mi vida. Renuncio a gobernarla yo. Sujeto mi carne, mi naturaleza humana a tu naturaleza divina, Espíritu Santo. Gobierna mi mente. Gobierna mis palabras. Gobierna mis emociones, mis sentimientos, mi sexualidad. Gobierna todas las áreas de mi vida, Espíritu Santo. Y entrégale el control hoy. Reconoce que Él está en ti. Dile: Señor, creo que estás en mí. Creo que estás en mí. Creo que vives en mí. Ayúdame. Yo te animo a que lo hagas hoy. Jóvenes que están aquí, anímate a entregarle el control de tu vida al Espíritu Santo. Porque de lo contrario te va a parecer ir a la iglesia y seguir a Jesús algo religioso y difícil. Pero si dejas que el Espíritu Santo tome el control de tu vida, verás cómo empieza un fuego nuevo que te lleva a orar, que te lleva a la palabra, que te lleva a la obediencia, que te lleva a buscarlo. Es un fuego, algo que no viene de ti, algo que pone el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Ayúdanos hoy.